Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV comienza su tercera jornada en Turquía en la majestuosa Mezquita Azul y con un encuentro privado con los líderes de las iglesias cristianas. Los Estados miembros de la Unión Europea respaldan a la Comisión y acuerdan reducir los aranceles de Estados Unidos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos centroamericanos instan a justicia, paz y protección del medio ambiente. La Iglesia en Honduras celebra una jornada de oración ante las elecciones presidenciales. El informe de la Universidad de Comillas trata del desplome de lo religioso en España. Monseñor Ramón Valdivia preside su primera misa en la Catedral de Cádiz como administrador apostólico. La Unión Europea sopesa un plan B para Ucrania, mientras Bélgica sube el listón para desbloquear el préstamo de reparaciones. La Unión Africana suspende a Guinea-Bissau de sus órganos y actividades por el golpe de Estado militar. España encara una etapa de incertidumbre en su comercio porcino. Se desbloquean 121 certificados a unos 40 países. El presidente de Alemania honra junto al rey Felipe VI a las víctimas de Guernica y asume la responsabilidad alemana en el bombardeo. Y en deportes, España se impone a Alemania en la ida de la final de la UEFA Women's Nations League disputada en Karlsruhe. El Papa León XIV continúa su viaje apostólico en Turquía, donde en la tarde de ayer celebró un encuentro ecuménico de oración cerca de las excavaciones de la antigua Basílica de San Neófito en Iznik, en la antigua Nicea, conmemorando los 1700 años del primer concilio de Nicea. En su discurso resaltó la importancia de la confesión cristológica nicena, que afirma la divinidad y la humanidad de Jesucristo, advirtiendo contra reducirlo a un líder carismático o un superhombre, como ocurrió con el arrianismo, lo que genera confusión, decía, y tristeza. Esta fe compartida es esencial, según el Papa, para el camino ecuménico hacia la plena comunión entre cristianos. El pontífice vinculó esta unidad cristiana con la fraternidad universal, rechazando el uso de la religión para justificar guerras, fundamentalismos o violencia, y promoviendo el diálogo y la colaboración. Subrayó que profesar fe en un solo Dios Padre implica reconocer a todos los humanos como hermanos, creados a imagen de Dios. Finalmente agradeció al patriarca ecuménico Bartolomé por conmemorar el aniversario en Liznik y visitó una residencia de ancianos en Estambul, valorando la caridad fraterna y el rol de los mayores frente al materialismo. Hoy, la primera cita de este tercer día del Santo Padre en Turquía ha sido la visita a la mezquita Sultan Ahmed o Mezquita Azul, junto al jefe de la Diyanet, es decir, el presidente de Asuntos Religiosos de Turquía. Ha sido un gesto de diálogo interreligioso que sigue los pasos de sus predecesores, aunque sin un momento de oración explícita, en un ambiente de silencio y con respeto de recogimiento y escucha, con un profundo respeto, decían, por el lugar y la fe de quienes se reúnen allí para rezar. Posteriormente, su santidad
ha visitado la iglesia ortodoxa siríaca de Mor Efrem, inaugurada en 2023 como la primera en Turquía desde la República dedicada a Efrem el Sirio. Allí León XIV ha mantenido un encuentro privado con jefes de iglesias cristianas, incluyendo al patriarca Ignacio Efrem II. Tras la foto de grupo y un canto invocado al Espíritu Santo, los líderes han participado en una reunión a puerta cerrada con intervenciones de cada representante y un discurso del Papa. A primera hora de la tarde se dirigirá a la iglesia patriarcal de San Jorge, erigida en 1720, que custodia las reliquias de santos como Gregorio, el teólogo, y Juan Crisóstomo, junto al trono patriarcal. Después está previsto un encuentro con Bartolomeo I y la firma de la declaración conjunta en el Palacio Patriarcal. Finalmente tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en la Volkswagen Arena. Seguiremos informándole de los detalles de este viaje apostólico en nuestros informativos de Radio María. Y los Estados miembros de la Unión Europea han respaldado el acuerdo comercial de julio con la administración Trump, acordando reducir a cero los aranceles sobre la mayoría de productos industriales estadounidenses, pese a las críticas por considerarlo desventajoso para Europa, ya que Estados Unidos mantiene aranceles del 15% en exportaciones europeas como coches, semiconductores y farmacéuticos. La decisión responde a presiones de representantes comerciales de Estados Unidos como Howard Lutnick y Jamieson Greer, que visitaron Bruselas para acelerar su implementación y evitar una guerra comercial, mientras la Unión Europea busca exenciones en vino, aceite de oliva, pasta y reducciones en acero aluminio, a cambio de relajar normas digitales. Se ha aprobado una cláusula de suspensión si Estados Unidos no cumple y mecanismos de salvaguarda contra disruptores en el mercado único, pero rechazaron una cláusula de extinción a 5 años que defiende el Parlamento Europeo para negociar un texto común antes de la primavera. Alemania se opone por temor a represalias, priorizando estabilidad pese a impactos estimados como 2.000 millones de euros en Polonia o 468 millones en Bulgaria. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de Centroamérica han concluido la asamblea del SEDAC en Tegucigalpa, haciendo un llamamiento urgente a la justicia, la paz y la protección del medio ambiente en la región. En su declaración destacan la importancia de construir sociedades fundamentadas en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, instando a los gobiernos a implementar políticas que promuevan la reconciliación social y la protección de la creación. Además, subrayan la necesidad de un diálogo sincero y constructivo que permita superar las divisiones y los conflictos, contribuyendo así a una convivencia pacífica y solidaria. Los prelados llaman a los fieles y a las comunidades a asumir un compromiso activo en la transformación social desde una perspectiva espiritual y moral, promoviendo la defensa de los más vulnerables y luchando contra la pobreza, la injusticia y la desigualdad estructural. Enfatizan que la protección del medio ambiente es una responsabilidad colectiva fundamental, exhortando a acciones concretas para cuidar los recursos naturales y revertir el daño ecológico que afecta especialmente a las poblaciones más empobrecidas. En Honduras, distintas han celebrado esta semana una jornada de oración durante 12 horas frente al Santísimo Sacramento para pedirle a Dios por el país ante las elecciones presidenciales que tendrán lugar mañana. A través de redes sociales, la Archidiócesis de Tegucigalpa, la de San Pedro Sula y la de La Ceiba han convocado a las parroquias de sus territorios a organizar horas santas y momentos de adoración para encomendar el proceso electoral. De acuerdo con el padre Juan Ángel López, sacerdote de Tegucigalpa, esta jornada de oración
es un llamamiento a que tantos ciudadanos como líderes políticos se pongan en manos de Dios. El presbítero añade que la intención es que se cumpla la voluntad de Dios, lo cual implica la búsqueda del bien común y vivir estas elecciones en paz, en tranquilidad, basados en la justicia y en la búsqueda de la verdad, según ha dicho. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de México, tras concluir su asamblea plenaria, ha determinado que la Iglesia en este país tenga un obispo responsable de acompañar y velar por la formación de los exorcistas. Con el nombre de Pastoral de la Consolación, esta iniciativa busca reunir a los casi 80 exorcistas designados en 44 de las cerca de 100 diócesis de México. El subdirector de esta pastoral y del Ministerio de Exorcismo de la Archidiócesis de México, el padre Andrés Esteban López, ha explicado esta propuesta a los obispos. Entre otras cosas, el padre López destaca la importancia de la atención pastoral para la feligresía, pues la gente necesita sobre todo ser escuchada y acompañada en sus diversos sufrimientos y males. Además, el sacerdote ha comentado que hay preocupación por el aumento de las prácticas del ocultismo y la superstición, la magia y, en México, todo lo que significa el culto a la llamada Santa Muerte. A esto añade el culto a los ídolos, las formas de idolatría, la santería, las formas de paganismo de las prácticas de la nueva era. En este contexto, el padre López ha destacado el deseo de la Iglesia de que brille el Evangelio de Cristo en el mundo y que las personas puedan vivir la alegría de los dones que Dios nos da en su reino que ofrece con los sacramentos. Noticias de la Iglesia en España. El informe España 2025, elaborado por la cátedra José María Martín Patino en la Universidad Pontificia de Comillas, presenta a España como una de las naciones más secularizadas de Europa. Este informe presenta una visión global de la realidad social de nuestro país y describe cómo la religión, y en particular el catolicismo, ha perdido su papel central en la configuración de la cultura y de las normas sociales, pasando a ocupar una posición periférica en la vida pública y privada. El estudio identifica 3 dimensiones de esta secularización: la separación creciente entre lo religioso y lo secular en la organización de la vida social, la pérdida de influencia de las instituciones religiosas en la esfera pública y la caída continuada de las prácticas y creencias tradicionales. Este proceso, aunque tiene raíces históricas profundas, se habría acelerado de forma muy intensa en los últimos 25 años, consolidando un contexto en el que la religión ya no marca los tiempos civiles como en el pasado. Los datos cuantitativos son especialmente llamativos. El porcentaje de personas sin religión habría pasado de algo más del 13% en el año 2000 a alrededor del 40% en 2024, llegando al 60% entre los jóvenes, mientras que los católicos practicantes se estabilizan en el entorno del 15 o 20%. En paralelo, los matrimonios católicos se desploman del 76% en 2000 a cerca del 19% en 2022, al tiempo que aumentan las minorías religiosas, que sumarían aproximadamente un 10% de la población, con unos 2.200.000 musulmanes y 1,5 millones de protestantes y ortodoxos. Finalmente, el texto subraya que este alejamiento del catolicismo no se debe tanto a un conflicto abierto con la Iglesia, sino más bien a una indiferencia generalizada hacia lo religioso. En este contexto se habla de una religiosidad híbrida y de una espiritualidad individualizada, en la que muchas personas mantienen vínculos culturales y emocionales con el catolicismo, pero sin asumir su doctrina ni sus exigencias éticas, combinando elementos de distintas tradiciones y prácticas espirituales alternativas. Nos vamos a Burgos porque poco antes de la medianoche los restos mortales de Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de esta archidiócesis, han llegado al Palacio Arzobispal procedentes de la diócesis de Cartagena, donde el prelado nació y vivió sus últimos días.
El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha recibido el féretro en la entrada del arzobispado, donde se ha rezado un responso. A continuación ha sido conducido a la capilla del palacio, donde han continuado los rezos, concluyendo con el canto de la salve. La capilla ardiente está abierta al público desde las 9 de esta mañana para que los burgaleses puedan despedirse del que fuera arzobispo de Burgos durante 13 años. Permanecerá abierta hasta las 4 de la tarde, cuando cerrará sus puertas, y a las 5:30 será el traslado en procesión del féretro a la catedral para celebrar la Santa Misa por su eterno descanso, que tendrá lugar a las 6 de la tarde en el altar mayor del templo. Tras la celebración eucarística, los restos mortales del arzobispo emérito serán trasladados a la capilla de Santa Ana, donde reposarán en la cripta en la que ya se encuentran los últimos arzobispos fallecidos. Ayer tuvo lugar en la Catedral de Murcia la celebración de la misa por el eterno descanso de Monseñor Gilellín, presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. En su homilía, el prelado ha comenzado afirmando que la Iglesia de Cartagena recibió con júbilo la grandeza de un sabio obispo que les enseñó a mirar a Cristo siempre, ya que para ser grande hay que ser una persona sencilla y estar dispuesto a ayudar. Para el obispo de Cartagena, Monseñor Gilellín, fue un hombre prudente y respetuoso que se mantuvo alejado de todo protagonismo, viviendo en silencio y con una ejemplar humildad. Monseñor Lorca decía que puede asegurar que su mente, su vida y sus ojos estaban puestos siempre en el Señor y que su mayor gozo era predicar a Cristo, extender el amor a la Iglesia y ayudar a la gente a encontrarse con el rostro misericordioso de Dios. En otro momento de su homilía, el obispo ha señalado que en los últimos 10 años ha aprendido mucho de Monseñor Gilellín, pero que se queda con la fortaleza de su fe, la fidelidad, la inmensa prudencia, su estilo, su educación y su sensatez. En palabras del obispo de Cartagena, nuestra fe nos asegura que el amor de Dios libera de la muerte, nos regala la vida eterna y en esto se fundamenta nuestra esperanza. Por ello, Monseñor Lorca Planes ha destacado que a pesar del dolor, tenemos la certeza de que la muerte no es el final del camino, ya que es el paso a la vida eterna, una vida que nos regala Dios por los méritos de la victoria de Cristo sobre la muerte. El prelado ha concluido la homilía deseando que el Señor tenga en cuenta a Monseñor Francisco Gilellín, todo el bien que ha hecho por los demás, por los fieles que la Iglesia le encomendó. La diócesis de Cádiz y Ceuta vive este fin de semana 2 celebraciones especialmente significativas con motivo de la llegada de su nuevo administrador apostólico, Monseñor Ramón Valdivia, tras su reciente nombramiento al ser aceptada la renuncia de Monseñor Rafael Zornoza como obispo de esta sede. El prelado ha sido recibido oficialmente esta mañana en la Santa Iglesia Catedral de Cádiz en el marco de la Santa Misa que Monseñor Valdivia ha presidido con la comunidad diocesana gaditana. Mañana a las 12 del mediodía, el administrador apostólico celebrará la Santa Misa en el Santuario de Santa María de África, en Ceuta, donde también será acogido por el clero y los fieles ceutíes. Por otra parte, Monseñor Monzón acoge este fin de semana el 17º encuentro de cofradías penitenciales de Aragón, con el lema Cofrades procesionando la esperanza. La apertura del encuentro ha contado con el saludo del presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Monzón, Antonio Raluí, y del alcalde de Monzón, Isaac Claver. La inauguración ha estado presidida por el obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello. El tema central del evento es la esperanza a través de 3 conferencias sobre esta virtud en el cristiano, el peregrino y el cofrade. Por la tarde, los asistentes participarán en talleres con los ponentes, una mesa redonda y una visita guiada por Monzón. Este día finalizará con una visita a la Catedral de Santa María del Romeral y con la lectura de un recuerdo del pregón de Semana Santa de Juan de Pano, a cargo del periodista Carlos Marco. Mañana el día comenzará con un café en el convento de las Hermanas Clarisas, seguido de la clausura y conclusiones del encuentro. El evento culminará con una procesión extraordinaria del resucitado, partiendo del convento de
Santa Clara a las 11 de la mañana. A continuación se celebrará una solemne Eucaristía presidida por el obispo diocesano en la Catedral de Santa María del Romeral. Información internacional. La Unión Europea está considerando un plan B de financiación de emergencia para Ucrania ante las crecientes dudas sobre un préstamo de reparaciones respaldado por activos rusos congelados, valorados en unos 185.000 millones de euros en Euroclear, Bélgica. El primer ministro belga, Bart De Wever, calificó la propuesta en una carta a Ursula von der Leyen de fundamentalmente errónea por riesgos jurídicos y financieros. Exigía garantías incondicionales e irrevocables para cubrir posibles represalias rusas, arbitrajes e impactos en el crédito del Banco Central ruso. Esta postura complica su aprobación en la cumbre del 18 de diciembre, ya que requeriría compromisos parlamentarios en varios países. La alternativa provisional implicaría que la Unión Europea emita deuda en mercados para otorgar a Kiev una subvención a fondo perdido que cubra necesidades financieras y militares inmediatas en 2026, respaldada por garantías nacionales o el presupuesto comunitario, pese a prohibiciones actuales que exigen unanimidad, obstaculizada por Hungría. La urgencia crece por el programa de 8.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que depende de compromisos europeos para la estabilidad macroeconómica ucraniana y porque Kiev necesita ayuda antes del segundo trimestre de 2026. De Wever advierte que avanzar con el préstamo podría sabotear los esfuerzos de paz de la Casa Blanca, ya que comprometería los activos rusos ahora, en vez de preservarlos para la reconstrucción. La Comisión Europea, criticada por subestimar preocupaciones belgas, busca soluciones satisfactorias sin recurrir a mayorías cualificadas aún, mientras diplomáticos apuran un punto muerto para proyectar unidad ante Rusia y apoyar a Ucrania en primera línea. Pese a opciones como deuda conjunta o subvenciones de 90.000 millones, el préstamo con activos rusos sigue siendo preferido por la mayoría, con Bruselas ultimando propuestas legales en días. La situación subraya tensiones internas en la Unión Europea ante la posible influencia de la administración Trump en negociaciones de paz. Más noticias. Las aerolíneas globales han dejado en tierra 6.000 aviones de la familia Airbus A320 tras detectarse un problema en el software del ordenador ELAC que regula los elevadores y los alerones. El fallo, vinculado a la radiación solar intensa que corrompe datos críticos de control de vuelo, se ha identificado tras un incidente el 30 de octubre en un JetBlue de Cancún a Newark, que descendió bruscamente causando heridas a 15 personas y desviándose hasta Tampa. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos exigen una actualización rápida de software, volviendo a una versión anterior antes de reemprender los vuelos con pasajeros. Esto ha causado retrasos y cancelaciones durante el pico post-Acción de Gracias. Aerolíneas como American, EasyJet, Air India e Iberia gestionan las reparaciones con un 85% resueltos con una actualización y un 15% de los 900 aviones antiguos requiriendo cambios de hardware. El A320, pionero en fly-by-wire desde 1988, opera rutas cortas y medias con capacidad de 150 a 194 pasajeros. Nos vamos a Estados Unidos. La administración Trump ha paralizado todas las decisiones sobre petición de asilo y ha suspendido la tramitación de visados para personas con pasaporte afgano tras un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca en Washington. En el ataque han resultado heridos 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental enviados para apoyar a la seguridad de la ciudad, uno de los cuales ha muerto mientras el otro permanece en estado crítico. El sospechoso Ramanullah Lakanwal, afgano y ex colaborador de la CIA,
Fue detenido y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, entre otros delitos. Trump calificó el hecho como un ataque terrorista y responsabilizó a la administración Biden por haber permitido la entrada del atacante al país. Además, anunció un endurecimiento en las políticas migratorias y revisiones exhaustivas a los extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos. La Unión Africana ha suspendido a Guinea-Bissau de todas las actividades y órganos de la organización debido al golpe de Estado militar perpetrado el miércoles que derrocó al presidente saliente Umaro Sissoco Embalo. La suspensión permanecerá vigente hasta que se restablezca el orden constitucional en el país. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana considera el golpe un grave atentado contra el orden democrático y constitucional y advierte sobre la imposición de sanciones a los responsables si no se respeta la ley y la voluntad del pueblo, permitiendo la proclamación de los resultados electorales y evitando interferencias adicionales en los procesos políticos. El golpe tuvo lugar justo antes de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales celebradas el 23 de noviembre, en las que tanto Embalo como su principal rival, Fernando Díaz da Costa, se declararon ganadores. Tras el golpe se instauró el alto mando militar para la restauración de la seguridad nacional y el orden público, encabezado por el general Horta Intaa Naman, quien supervisará un gobierno militar durante un periodo de transición. El presidente derrocado fue evacuado con seguridad a Senegal. La Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han condenado el golpe y buscan restablecer el orden constitucional, poniendo énfasis en la estabilidad y la seguridad democrática en Guinea-Bissau. Nos vamos a Sri Lanka, donde las lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra causados por la tormenta ciclónica Aditwad ha provocado al menos 123 muertes y cerca de 130 desaparecidos. Según el Centro de Gestión de Desastres, hay unos 400.000 personas afectadas y más de 40.000 desplazadas. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por equipos de rescate, realizan evacuaciones urgentes usando helicópteros para rescatar a las personas atrapadas en tejados y árboles. Se han desplegado 7.900 efectivos militares en la provincia occidental debido al riesgo de nuevas inundaciones. La situación se agrava con cortes en las comunicaciones y electricidad, dificultando el contacto con las familias afectadas. La tormenta Aditwad se desplaza hacia la costa india de Tamil Nadu, donde se esperan lluvias que disminuirán considerablemente próximamente. India, China y Maldivas han ofrecido ayuda humanitaria a Sri Lanka para enfrentar esta crisis. Las autoridades alertan sobre los fuertes vientos y llaman a las comunidades costeras para evitar salir al mar mientras continúan los esfuerzos de emergencia y rescate. Las autoridades de Hong Kong han localizado ilesas a 144 personas dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wan Phuk Court, aunque aún 150 permanecen sin contactar, con datos iniciales escasos como apodos o dudas sobre su residencia. El balance de víctimas mortales se mantiene en 128 personas, con 84 identificados entre los inicialmente desaparecidos. La lista de desaparecidos ha subido de 200 a cerca de 300 por denuncias incompletas en medio del luto oficial de 3 días y revisiones en los 7 bloques afectados. Las investigaciones preliminares apuntan a materiales inflamables que facilitaron la propagación vertical. Ha habido 11 detenciones entre directivos y subcontratistas en uno de los peores siniestros de la historia reciente de la ciudad. Información nacional. España enfrenta la incertidumbre en su sector porcino tras confirmar focos de peste porcina africana en jabalíes de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, lo que ha bloqueado provisionalmente 121 certificados sanitarios de exportación a cerca de 40 países al perder el estatus de país libre de peste porcina africana ante la Organización Mundial de la Salud Animal.
China acepta la regionalización y solo vetará productos de Barcelona, afectando 14 industrias cárnicas. Más tripas nacionales. Gran Bretaña suspende importaciones temporalmente, reteniendo la mercancía en las fronteras. Japón y México la han bloqueado, pero la Unión Europea mantiene abierto su mercado. Se ha establecido un radio de 20 kilómetros alrededor de los focos de Cerdañola del Vallés, con 39 granjas porcinas, con restricciones operativas y comerciales y confinamiento de movimientos. El Ministerio de Agricultura llama a extremar las medidas de bioseguridad y vigilancia, recordando la obligación de comunicar sospechas a autoridades. La peste porcina africana tiene alta letalidad y no es transmisible a humanos. La reacción temprana española refleja un alto nivel de vigilancia y control, pero el impacto en exportaciones será considerable. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por vía telemática para analizar el control de la gripe y otras infecciones respiratorias tras el aumento de los contagios. La gripe ha alcanzado la fase de epidemia tras un nuevo incremento de los casos de esta semana. Durante la reunión se han revisado las recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas, que serán evaluadas posteriormente en la Comisión Pública de Salud. Algunas comunidades autónomas, como Aragón y Castilla y León, ya recomiendan el uso de la mascarilla entre los profesionales sanitarios y la población vulnerable. Según el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, la gripe ha alcanzado el umbral epidémico, con 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 12,8 del mismo periodo del año pasado. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, protagonizó ayer una visita histórica al País Vasco marcada por un gesto de profundo simbolismo al convertirse en el primer jefe de Estado germano en visitar Guernica, la villa foral que fue devastada por el bombardeo de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana el 26 de abril de 1937. Ante la mirada del rey Felipe VI, Steinmeier ha escenificado un emotivo acto de desagravio a las víctimas del bombardeo en el templete del cementerio de la localidad vizcaína, donde 2 funcionarios de la Embajada Alemana en España han colocado una corona de flores y se ha guardado un minuto de silencio. Información deportiva. En deportes, buenas noticias para el deporte español. Hablando de fútbol femenino, España ha ganado en la ida de la final de la UEFA Women's Nation League disputada en Kaiserslautern. Aunque Alemania dominó el partido y generó múltiples ocasiones claras, no pudo superar a la España, que resistió gracias a la destacada actuación de la portera Cata Cole, manteniendo su portería a 0. El partido terminó con un empate 0-0, un resultado que favorece a España para la vuelta en el Estadio Metropolitano de Madrid el próximo martes, donde se decidirá el título. Además, Edna Imade debutó con la selección española en este encuentro, que fue muy físico y con mucha presión por parte de Alemania durante la primera mitad, mientras que España intentó reaccionar y tuvo alguna oportunidad importante en la segunda parte. Por tanto, todo queda abierto para la definición de la final en Madrid. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz, contándoles que esta tarde la nubosidad será abundante en gran parte del territorio y en ambos archipiélagos, con cielos algo más abiertos en la franja mediterránea. Se esperan lluvias en el noroeste que podrían extenderse a puntos del oeste. Seguiremos con mala mar en Canarias, en Galicia y en Cantabria, donde el oleaje podría rondar los 4 metros. Las temperaturas estables. Y mañana domingo aumentará la inestabilidad con nieblas a primera hora en el noroeste, zonas del oeste de Andalucía, centro y áreas interiores de Cataluña.
Lloverá en la mayor parte del país. El viento soplará con rachas moderadas a fuertes en muchas áreas y el estado de la mar será adverso en casi todas las costas, especialmente en Galicia y el Cantábrico. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas se mantendrán. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Marta Solano y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.